Hoy vamos a seguir con el tema de los estatutos de responsabilidad, y hoy, si usted le está colocando ahí un título, hoy vamos a tocar el tema de la burocracia divina. Burocracia divina es el tema. A partir de este momento yo quiero hacerles una recomendación. Algunas personas, digamos, lo que se distraen por los comentarios, etcétera, pero es muy fácil. Usted a su celular le puede correr la pantalla hacia un lado y los comentarios desaparecen para que estés enfocado en el tema, estés enfocado, no te dejes distraer, no te dejes robar la bendición. Concéntrate en el tiempo de la palabra, que es muy importante. Luego nos saludamos y nos actualizamos y nos ponemos al día. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de los estatutos de responsabilidad y vamos a hablar acerca de lo que es mi responsabilidad enseñando la palabra. Es una gran responsabilidad y hemos hablado de cómo muchos aprendimos mal y a su vez lo creímos y a su vez lo enseñamos a otros. Les quiero contar que el reino de los cielos ha sido tan vituperado, ha sido tan manipulada la imagen del reino de los cielos. El reino de los cielos no ha contado con una buena publicidad. Permítame explicarle el concepto. ¿Cuál es el concepto? Le voy a poner un ejemplo. Hay una bebida gaseosa que es oscura, me reservo el nombre. Esa bebida gaseosa es la más conocida en todo el planeta Tierra, la más conocida. Y esa bebida gaseosa realmente son químicos lo que uno consume a través de esa gaseosa. Pero esa gaseosa es tan exitosa porque ellos siempre contratan los mejores publicistas que te saben sembrar a ti la necesidad de consumir la gaseosa. Nos muestran imágenes de personas felices tomando gaseosa. Nos hablan de que la gaseosa contiene una sustancia que es una chispa y que es la de la vida, y asocian una cosa con otra. Recuerden los términos que hemos utilizado aquí, el eufemismo de utilizar palabras que no entendemos pero que suenan bonito. Entonces esa gaseosa es tan exitosa porque tiene un excelente grupo de mercadeo y un excelente grupo de publicidad. Entonces en Navidad hemos visto a Papá Noel tomando esa gaseosa, entonces se asocia a Papá Noel con la gaseosa, y en los momentos felices y comiendo una torta y una deliciosa hamburguesa con esa gaseosa sabe mejor. Pero realmente esa gaseosa destapa cañerías, mata cucarachas, afloja tornillos y realmente no es buena, ni siquiera es la chispa de la vida, es más, quita la vida. Y tengo el caso de una persona que conozco, manejaba una tractomula y trabajaba en esa compañía aquí en Colombia, y esa persona me comentaba y me decía que desde que entraba a la planta donde se procesa, llegaba la materia prima desde Estados Unidos de esa gaseosa, entonces desde que llega a la planta y se procesa, ellos tienen todo un trabajo allí, y él llegaba a la planta y transportaba todos estos químicos, y él me decía que por toda la planta, desde la entrada, por todo lado, habían dispensadores de esta gaseosa, y que ellos como empleados podían tomar gaseosa toda la que quisieran, todo el día si quisieran tomar gaseosa. Y haciendo una exageración de lo que se podía hacer, me decía que literalmente podían destapar una gaseosa y bañarse en ella, no había ningún problema, gaseosa gratis a todo el mundo. Pero lo más tremendo es que nadie consumía la gaseosa en esa planta. Y entonces yo hablando con él le decía, bueno, ¿y cuál es la razón? Entonces me decía, pues la razón es obvia. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros estamos allí viendo la fabricación de la gaseosa, cómo a esa gaseosa se le echa este químico, cómo eso se diluye de esta manera, cómo se hace de esta otra forma. Entonces el ser consciente de eso nos lleva a nosotros a decir, no gracias, no gracias, no gracias. Pero esa gaseosa tiene tan buen un grupo de publicistas que nos la hacen consumir sabiendo que no es buena. Ahora, ¿qué le ha pasado al reino de los cielos? Todo lo contrario. El reino de los cielos no ha tenido buena publicidad. De hecho, Satanás y las tinieblas siempre han querido hacerle una mala imagen al reino de los cielos, hacerle una mala imagen a la economía del reino. La gente mal habla del diezmo, mal habla de la ofrenda, mal habla de los siervos, mal habla de los pastores, mal hablan de la Biblia, mal hablan de todo lo que es el reino de los cielos, y la publicidad que se le ha hecho ha sido contraria. De hecho, le quiero contar que nosotros, los cristianos, deberíamos de ser grandes
portadores de buenas noticias a la gente y ganar adeptos, no con mentiras, no con engaños, sino con realidades del reino. Yo no necesito mentir, yo a usted no le he dicho mentiras acá en 41 días, le he hablado la palabra, lo bueno, lo que me gusta oír, lo que no me gusta oír, lo chévere de oír, la responsabilidad, los privilegios, y aquí estamos conectados, casi 150 personas durante 41 días, bueno, 150 personas allí, pero detrás hay una familia, no sé cuánta gente está conectada escuchando la verdad. Entonces nosotros los mismos cristianos nos hemos encargado de hacer una mala imagen del reino. Y quiero ya comenzar a meterme en aguas profundas. La gente dice, es que yo no me voy a cambiar de religión, y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque si yo me cambio de religión, pues peor. Si paso de una religión a otra, estoy mal, o sea, nada cambió en mi vida. Porque el cristianismo no es una religión, no es algo externo. El cristianismo es un nuevo modo de vida, es una nueva manera de vivir, o sea, no es una tendencia, no es una moda, es un estilo de vida. Entonces cuando alguien te dice, no, es que yo no me voy a cambiar de religión, perfecto, yo no quiero que cambies de religión. De hecho, la gente habla mal de iglesias, y habla mal de pastores, y habla mal de la religión, y habla mal de esto, y en muchos casos le quiero decir que tienen toda la razón. En muchos casos, con vergüenza tengo que decir lo que tienen toda la razón, pero el hecho que hablen de hombres, el hecho que hablen de instituciones, no significa que sea la realidad del reino de los cielos. Son cosas muy aparte. Permítame utilizar un ejemplo de mi vida. Yo creo que si esta cuarentena sigue por unos cuantos meses, por lo menos usted a mí me va a conocer muy bien. Así que le quiero contar que yo tuve la oportunidad de conocer el mar hace muchos años. Me gusta la naturaleza, tengo, digámoslo, un gran sentido artístico, me gusta el arte, me gustan los colores, tengo en mi carácter, yo soy colérico, pero también tengo de melancólico, entonces me gusta, el melancólico es el artista, me gusta ver atardeceres, me conmueven cosas que a otros no le conmueven, disfruto cosas que otros no disfrutan. Y entonces yo tuve la oportunidad de ir a conocer al mar. Me reservo a dónde fui a conocer al mar para no ofender a nadie. Entonces fui y conocí el mar, y cuando yo anhelaba conocer el mar y vi el mar, yo me quedé pensando y dije, ¿esto es el mar? No, esto no puede ser el mar. El mar tiene que ser algo mejor. Y de ahí yo una vez hice una prédica que se llamaba El mar y yo. Hay una canción, después me di cuenta que se llama así. Y entonces hay un libro que se llama El viejo y el mar, una cosa así. Entonces yo vi el mar en ese momento, en aquel lugar, y yo dije, este no es el mar que yo quiero conocer, tiene que haber otro mar. Así que tiempo después, cuando me casé, yo este año, si Dios lo permite, cumplo 21 años con mi esposa, duramos 5 años de noviazgo y cumplimos 16 de matrimonio. Hace 16 años fui de luna de miel a San Andrés, hace 16 años. Y tuve la oportunidad, llegué de noche al hotel, y al otro día a las 6 de la mañana, el hotel queda ahí enfrente del mar, queda enfrente, y tuve la oportunidad de abrir la cortina de la habitación que daba al mar y ver una cosa espectacular. Yo a esa hora despertando a Marcela, vamos a meternos al mar a esta hora donde solo habían la gente de la tercera edad nadando, de 6 a 7 solo están ellos. Y entonces esa imagen de ese mar, sentir la arena en los pies, esa arena blanca y ese contraste con ese mar de los 7 colores, es una cosa fantástica, es una cosa maravillosa. Entonces yo tengo una profunda conexión con el agua, me gusta mucho el agua y me gusta mucho el mar. Entonces yo fui, tuve esa experiencia, era mi luna de miel, fue fantástica la luna de miel, no le podía pedir nada más a Dios, mi esposa y Dios y el mar, estábamos todos juntos, maravilloso. Y entonces yo de allá llegué muy entusiasmado y le hablaba a la gente del mar, soñaba con mar, pintaba el mar, lo dibujaba. Bueno, esa es una cosa para mí importantísima. Pasaron muchos años, no volví al mar por una cuestión monetaria, o siempre se aplazaba, etcétera. Y resulta que cuando nace mi hijo, tengo la oportunidad de ir con él al mar. Y en 2 años y medio tuve la oportunidad de llevarlo. Él tenía 2 años y medio, había ido 6 veces al mar. Y yo decía, Dios mío, lo que a mí me costó tantos años, él con 2 años y medio ha venido 6 veces.
Y vez tras vez comenzamos a ir al mar y le cuento que él es un apasionado por el agua y él es un apasionado por el mar, él es un apasionado por la playa. De hecho, yo les confieso, a mí me gustaría vivir muy cerca del mar y poder ir al mar por lo menos una vez a la semana. Sería algo fascinante para mí, me gusta. Hay gente que no le gusta, hay gente que ha ido a ver el mar y qué pereza. Ah, esto era el mar, qué jartera, qué calor, no quiero meterme al mar, qué salado. No, para mí es todo lo contrario. Entonces yo tuve esa experiencia con el mar y entonces eso impactó mi vida y a su vez eso irradió a mucha gente. Yo he hecho que mucha gente vaya al mar y conozca el mar y yo digo, y entre más virgen la playa mejor. Ya San Andrés se volvió muy comercial. Si tú puedes ir a un mar, para febrero de mi cumpleaños estuve en Costa Rica y fuimos a una playa espectacular en Costa Rica. El mar tiene algo sobre mi vida. Entonces, así mismo es el reino de los cielos. El reino de los cielos, gente tuvo malas experiencias con el reino de los cielos, recuerde, humanamente hablando. Entonces hablan mal del cristianismo, hablan mal de la Biblia, hablan mal de Dios, porque tuvieron una mala experiencia. Pero hay gente que ha tenido una experiencia maravillosa y esa es la gente que tiene que contagiar a otros. Y yo te quiero contagiar hoy y decirte que el reino de los cielos y pertenecer a ese reino, y te quiero decir, y ser salvo es una experiencia que ningún dinero del mundo puede comprar. ¿Sabe? Hay gente que ha sido salva, aceptó al Señor Jesús, comenzó a caminar con Cristo y cualquier día se aburrieron y se fueron porque eso no llenó sus expectativas. ¿Sabes por qué no las llenó? Porque realmente no conocieron lo que habían ganado. No lo conocieron, tenían un tesoro incalculable y lo dejaron ir. Ahora, hay gente que no ha querido entrar al reino de los cielos porque la oferta que se le hace es muy poco atractiva. Es muy poco atractiva, ¿por qué? Porque nosotros los mismos cristianos no testificamos de ese reino que es justicia, que es verdad, que es poder, que es fe. Nosotros los cristianos a veces no damos buen testimonio, económicamente alcanzados, pobres, con deudas. La manera de ganar adeptos es casi rogarle, venga a la iglesia, venga a Cristo, venga, yo le gasto el pasaje, es casi rogarle a la gente para que no se pierda en el infierno. Entonces somos nosotros mismos los culpables de toda esta situación. Y yo le quiero decir que cuando yo entiendo lo que voy a ganar, no me importa lo que tengo que perder. Es así de sencillo. Cuando un hombre se va a casar y sabe que va a encontrar el amor de su vida con esa mujer y sabe que esa mujer es la mujer que Dios le tiene para él, a él no le importa perder miles de mujeres por ganar una. Él sabe lo que va a ganar y sabe lo que tiene que perder, pero pesa más lo que va a ganar. En el reino de los cielos hay mucha gente por ahí que se siente desventurada, se siente amargada, fracasada, porque no reúne el estándar de éxito mundano, pero son salvos. Pero para ellos la salvación vale lo que vale un buñuelo, no vale nada. O sea, ellos, sí, soy salvo, y bueno, ¿y qué? Te quiero decir que la salvación es algo que ningún rico del mundo podría comprar. Ni Carlos Slim, ni nadie, ningún rico del mundo podría comprar la salvación. Pero nosotros no lo atesoramos, no lo valoramos, porque es como la primera experiencia que yo tuve con el mar. Cuando yo fui a conocer el mar, yo dije, esto no puede ser el mar. Y hay gente que tuvo una mala experiencia en una iglesia, en una congregación, con unos pastores, con unos sacerdotes, con un líder religioso. Y te quiero decir, ese no es el reino. Hay más para ti. Si tú te metes más con Dios, te vas a dar cuenta que el reino de los cielos es algo fantástico. Algo que vas a anhelar, que vas a soñar, que vas a pintar, que vas a hablar, que vas a compartir, que vas a querer tener todo el tiempo. Eso es el reino de los cielos. Ahora, en ese orden, hoy estamos hablando, y sé que ya mañana no va a alcanzar a terminar con el tema, me disculpo de antemano, y les quiero contar que vamos a hablar de la burocracia divina. La palabra burocracia significa conjunto de actividades y trámites que hay que hacer o seguir para resolver un asunto de carácter administrativo. ¿Qué es burocracia? Una cantidad de requisitos, de actividades, de trámites que tengo que hacer para resolver un asunto de carácter administrativo. Entonces la religión nos enseñó a que hay una tramitología o una burocracia divina. Entonces nos enseñaron a que para ir a Dios yo tengo que buscar un intermediario, como cuando usted sale a hacer una vuelta y tiene que ir donde otro, y ese te manda donde otro, y ese te cobra aquí, y ese otro te cobra allá. Entonces nos enseñaron lo mismo. Yo voy a poner un punto de equilibrio. Resulta y pasa que yo he enseñado que Dios ama más a algunas personas, y eso es real, no me voy a devolver allí. He enseñado que Dios al justo respalda su oración, y que hay gente que ora y que obviamente tiene más impacto su oración que otras.
Pero esto no quiere decir que haya una burocracia. ¿Sabes? Si yo no soy justo, yo puedo volverme justo. En la burocracia me enseñan que no puedo. En la burocracia me enseñan que tengo que depender de otro, que otro es el que me va a ayudar, que otro es el que va a interceder, que otro es el que me va a apalancar, que otro es el que me va a ayudar. Eso es burocracia. Si tú no estás en los escogidos, en los que son los consentidos, en los que el Señor oye más, lo bueno del reino es que te puedes volver en cualquier momento una persona preferida por Dios por tus actos, por tu vida de justicia. Pero la burocracia nos alejó de Dios. Entonces escúchenme en qué consiste esto. Nos han enseñado que no todo el mundo tiene acceso a Dios o no todo el mundo es visto de la misma manera delante del Señor. Entonces nos enseñaron que hay gente que tiene conexión directa con Dios y que a ellos hay que recurrir. Si hay algo fastidioso de ser pastor es que mucha gente te busca a ti para descargar sus responsabilidades de oración. Pastor, ore por mi suegra, pastor, ore por mi hermano, pastor, ore por un hijo, pastor. Y ha cogido una moda de gente que todo el tiempo llama y llama y llama a muchos pastores. Entonces yo tengo una petición y se la distribuyo y le reparto la carga a 10 personas. Yo con eso no voy, no cuentan conmigo. Yo realmente a mucha gente le he tenido que decir, lo siento, yo no oro por cosas que Dios no me pone a orar. Oraré a Dios a ver qué me dice, pero yo no me comprometo a hacerlo, porque creo que la palabra sí, sí o no, no, y si yo te digo sí, tengo que cumplirlo. Y entonces hay gente que en vez de ellos buscar, en vez de ellos pagar un precio, no quieren poner su cuota, sino que descargan eso en otros que para ellos tienen mayor jerarquía o tienen mayor poder delante del Señor. Vuelvo y te digo, sí puede ser así, pero tú puedes hacerlo. Entonces esto ha generado un nivel de pereza espiritual. Un nivel de pereza espiritual donde hay gente que no ora por nada y quiere que otros siempre estén orando por él. Y se vuelve esto una burocracia de favores, yo llevo bien aquí al pastor porque es que lo necesito, pastor ore por mi empresa, pastor ayúdeme, miren este tiempo, yo sé que Dios lo escucha, ayúdeme a orar por esto. Entonces se van como comprando favores. Y yo he entendido que en el oficio pastoral ni yo estoy en venta, ni yo permito que nadie me compre. Eso lo tengo absolutamente claro. Yo no permito que nadie me manosee, ni me compre, ni me soborne, ni me chantajee, porque ese no es el reino de los cielos. Yo antes desafío a la gente, le digo, hermana, ore usted puede orar. Ahora, si yo veo a la persona orando, y yo veo a la persona entregada, y yo veo a la persona convencida, y yo veo a la persona ayunando, yo voy a respaldar ese ayuno, pero sobre mi vida no vayas a poner esa carga, no la vayas a poner. Pero así nos enseñaron. Entonces nos enseñaron que hay que buscar un intermediario. Antiguamente, yo ya lo he dicho, para pedirle algo al Padre había que primero ir a Santa Ana, que era la Madre de María, según la religión católica. Santa Ana, y lo que voy a mencionar aquí lo quiero decir con respeto, y después Santa Ana hablaba con María, María a su vez hablaba con Jesús, el Señor Jesús hablaba con el Padre. O sea que había que hacer ¿qué? Todo un proselitismo político para llegar hasta el Padre, cuando hay un camino abierto a través de la cruz del Calvario y a través del sacrificio del Señor en la cruz. Ahora, en ese orden de ideas, yo quiero decirte algo. El Señor Jesús trató de descentralizar el reino de Él. Te lo voy a explicar. Ayer hablábamos cómo dentro del cristianismo es muy usado que en un lugar es una figura, un pastor, una autoridad, un apóstol, que sí es respaldado por Dios, que sí fue puesto por Dios, pero que a veces se vuelven pequeños reinos allí, donde ese hombre es casi un Dios en ese lugar. Vuelvo y pongo un punto de equilibrio. Si bien es cierto hay que respetar al hombre de Dios en el lugar donde tú estés, si bien es cierto hay que honrar, si bien es cierto hay que tener unos lineamientos con él, también es cierto que tu dependencia no es al hombre, sino ¿a quién? A Dios. El religioso le gusta aparentarle al pastor, el religioso le gusta aparentarle al líder, a la persona que está encima, pero el que tiene relación no le aparenta al hombre. Vive una vida ¿para quién? Para el Señor. Ahora, me gusta mucho el Señor Jesús porque Él tiene discípulos y en cierta ocasión el Señor Jesús los va a enviar a ellos a predicar y los va a enviar de 2 en 2. Recuerde que el Señor tenía su círculo íntimo que eran 3, Pedro, Jacobo y Juan. Tenía los 12 apóstoles, pero también tenía 70 y también tenía 120. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 10 y vamos a leer cómo el Señor Jesús a sus seguidores también les da la oportunidad de crecer. No es mantenerse Él en el centro de todo y acapararlo todo. Él trató de descentralizar
el poder. Y dice Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor Jesús también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar en donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué hizo? Envió 70 de dos en dos. Vayan de dos en dos, de dos en dos. Vayan y prediquen, vayan. Y esta gente fue. Y esta gente entendió que en el reino de los cielos, tú y yo tenemos los mismos privilegios. Tú y yo podemos hacer las mismas señales que hizo el Señor Jesús en la tierra. Tú y yo podemos tener un alto nivel espiritual. Pero la religión nos enseñó que no es así, que es de unos pocos. No, esto no es de unos pocos. El Señor dijo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Por qué? Porque faltan obreros. Ahora, esta gente regresa y mire lo que dice el versículo 17. Regreso de los 70, es el título que hay aquí. Volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo volvieron? Con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué habían experimentado ellos? La liberación. Habían llegado a un lugar y los demonios seguramente se les habían aparecido a través de personas y ellos ya tenían autoridad. ¿Qué veo yo aquí en el Señor Jesús? Que la mejor forma de hacer crecer un discípulo es dándole la oportunidad. Es dándole la oportunidad. Pero en un lugar donde gobierna el hombre no se le da oportunidad a nadie. Entonces son lugares donde a nadie se le da oportunidad de nada. Todo gira en torno a un solo hombre, todo el mundo depende de un solo hombre y se crea una relación que no es sana con ese hombre. Ahora, dijo el Señor Jesús en el versículo 18, Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mire la expresión del Señor Jesús, para nada emocional. Él le está diciendo, yo vi a Satanás caer porque ustedes estaban impactando el reino de las tinieblas. No sé si en algún momento alcancemos a tocar un tema de guerra espiritual bien poderoso. Y entonces el Señor les dice, yo veía esto, pero mire lo que Él les dice. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Que les dio poder, o sea, Él se descentralizó, Él se humilló, Él dijo, no, es que el que echa fuera demonios soy yo, ubíquense, yo soy el Hijo de Dios, ¿ustedes qué les pasa? Ustedes son unos igualados, esto es para mí. No, el Señor se hizo a un lado y les mostró a ellos y les dijo, ustedes también pueden. Y algo hermoso del Señor Jesús es que les da poder, les dice, les voy a dar poder para hollar. La palabra hollar significa pisotear, pisar serpientes y escorpiones, y luego dice, y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. O sea, los empoderó, algo tremendo. Y luego les dice esto, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan. No se alegren tanto de eso. Aquí está la clave. Sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Están escritos en los cielos, sus nombres. Esa es la meta más grande, que ustedes puedan sentirse que pertenecen a este reino, que van a llegar cuando mueran al reino de los cielos, que desde acá comenzaron a establecerlo. Eso es lo más importante. Sin embargo, yo noto un Señor Jesús que se hace a un lado para no figurarle. Pero le quiero contar que nos encontramos con la religión tradicional y nos encontramos con que se ha centralizado la religión. Ahora, voy a hacer estos comentarios con mucho respeto y voy a tratar de tomarlo con mucho tacto porque no quiero de verdad ofender a nadie. ¿Sabe? Tenemos una figura representativa a nivel global que se llama el Papa. La palabra Papa en griego es papas, que significa padre o papá. Y sabe, fue usado desde el siglo III después de Cristo. Este Papa que tenemos nosotros acá, que tiene unos nombres o unas palabras que se refieren a él que deberían de dar miedo, que a uno se referían de ese modo. Este hombre se llama Francisco, le dicen Francisco a nivel de la Iglesia Universal, pero en realidad se llama Jorge Bergoglio. Él es argentino, Jorge Mario Bergoglio. Él es el Papa número 266 de todo el papado que hemos tenido hasta este momento. Hemos tenido nombres de papa, él le llaman Francisco, pero él se llama Jorge Mario Bergoglio. Ahora, nombres de papas: Pedro, Anacleto, Sixto, Pío, Lucio, Damaso, Juan, Bonifacio, Benedicto, Celestino. ¿Sabe? La iglesia ha tenido un papado muy grande. Y sabe,
¿De dónde comienza todo esto? Le voy a explicar de dónde comienza el papado. ¿Dónde nace todo esto? Esto nace de una mala interpretación de la palabra del Señor. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 16 y vamos a estudiarlo. Yo quiero que usted lo estudie conmigo y entendamos un error gravísimo que hay aquí en este tema de centrar la autoridad divina en un ser humano común y corriente. Mateo capítulo 16, 18. El Señor Jesús le ha preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces comienzan unos a decir que la gente dice que tú eres Juan el Bautista, la gente dice que tú eres un profeta, la gente dice esto, la gente dice lo otro. Y Pedro contesta y el Señor le dice: Pedro, ¿y tú qué piensas? Y Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le contesta en el versículo 18 de Mateo 16 lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y la palabra Pedro significa Petros, y sobre esta roca, que significa Petra en griego, edificaré mi iglesia. Entonces él le dice: y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia. Ahora, ¿la iglesia podría ser fundada sobre un hombre como Pedro? No, y rotundamente no. ¿Por qué? Porque algo tan grande, tan sublime, tan majestuoso como la iglesia de Jesucristo no podía recaer sobre un hombre imperfecto como Pedro. Ahora, el Señor está fundando la iglesia no en Pedro, sino en la declaración que está dando ¿quién? Pedro, acerca de que el Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí hubo una mala interpretación de la palabra. Voy a hacer un paréntesis. Hay algo que a mí me conmueve mucho de los sacerdotes y es el don del celibato. ¿De dónde sacan ellos el don del celibato? Del apóstol Pablo, que tenía el don de continencia. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 7 habla de los problemas del matrimonio y ahí habla acerca de las relaciones sexuales y ahí dice que el esposo debe cumplir con la mujer el deber conyugal y la mujer con el marido, y que no deben dejar de tener intimidad a menos que sea uno por mutuo acuerdo, dos para ocuparse sosegadamente en la oración, y tres, dice Pedro, para el apóstol Pablo, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, dice la palabra, para que no los tiente Satanás. Entonces le dice para que no los tiente ¿quién? Satanás. Ahora, el apóstol Pablo tenía don de ¿qué? De continencia. Él dijo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, no casarse, como yo. Eso es un don. ¿El don de qué? De continencia. Ahora, yo puedo querer tener el don de sanidad, pero no lo tengo. Yo puedo querer tener el don de lenguas, pero no lo tengo. Quiero tener el don de profecía, pero no lo tengo. Yo quiero tener el don de maestría, pero no lo tengo. O sea, yo puedo anhelar tener dones, pero los dones son regalos de Dios a gente específica. Dios a todos les ha dado dones y talentos, pero no les ha dado los mismos dones. No todos pueden profetizar, no todos pueden enseñar, no todos pueden ser apóstoles, no todos pueden ser pastores. Entonces, Dios a cada persona le ha dado un don. Pero aquí ellos tomaron el don de continencia del apóstol Pablo y lo volvieron una camisa de fuerza para todo el mundo. Entonces, obviamente, hombres que están en toda su capacidad sexual, que tienen todas sus hormonas, que tienen toda la vida por delante, que se sienten viriles, que se sienten fuertes, que sienten atracción por las mujeres, entonces les ponen una camisa de fuerza que no les queda, porque eso les enseñó la religión, que tienen que doblegar su carne, y ellos allí en esa lucha terminan cometiendo actos peores como la pederastia. Ahora, ¿qué le quiero decir? La mala interpretación de la palabra. Entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro, que significa Petros, sobre esta roca, Petra, sobre esta declaración, fundaré, edificaré mi iglesia. Ahora, escúcheme por favor. Pedro en ese momento estaba tan inmaduro que mire lo que pasa ahí mismo, en el mismo capítulo, en el 16, Pedro aquí tiene un acierto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ese mismo Pedro, no han pasado 10 años ni 20, es el mismo momento. Pedro, en el mismo capítulo, aquí tiene un acierto, pero días después, seguramente, horas después, Pedro ahora ya no le va a prestar su boca a Dios, sino que le va a prestar la boca al diablo. Escúcheme. Ahora, allí mismo en el versículo 21, el Señor luego les habla a ellos de ir a morir. Y Pedro dice la Biblia que toma parte al Señor y le dice al Señor, no hagas tal cosa, no vayas a morir, ¿cómo se te ocurre, Señor? Dice, intenta reconvenirlo. Escúcheme esto,
El Señor en la primera respuesta discierne y le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en la segunda cosa que Pedro le dice, el Señor se da cuenta de esto y dice, no me estás hablando de parte del Padre, sino me está hablando ¿quién? Satanás. Voy a decirte algo, no me quiero salir del tema, pero una persona puede hablarte una palabra de parte de Dios y la misma persona puede hablarte de parte de Satanás. Por eso siempre hay que tener ¿qué? Discernimiento para saber quién me está hablando. Pedro le acaba de hablar al Señor y decirle que Él es el Cristo. Y ahora acá le va a hablar de parte de Satanás. Léalo conmigo, por favor. Dice el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Un buen consejo aparentemente, pero es que el Señor Jesús vino fue a morir en la cruz. Y después de eso dice el versículo 23, pero él, el Señor Jesús, volviéndose le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora, ¿a usted cómo se le ocurre que el Señor va a edificar la iglesia en Pedro? Pedro, en este momento donde el Señor le dice, y sobre esta roca edificaré la iglesia, no era sobre Pedro. Recuerde que aquí hay un juego de palabras. Pedro significa en griego Petros, que significa piedrecita. Y roca significa en griego Petra, que significa roca enorme, un acantilado. Entonces no es sobre Pedro como les enseñaron a ellos, es sobre la declaración de Pedro. Le quiero contar una cosa. Imagínense que el Señor dijo, no, sobre Pedro edificaré la iglesia. Y luego Pedro va y le habla de parte del diablo. No, pues qué esperanza. Y luego después de eso Pedro va y le corta la oreja a Malco cuando vienen a arrestar al Señor. No, pues qué esperanza fundar la iglesia en un hombre que habla de parte del diablo y en un hombre que también le corta la oreja a otro tipo. Y qué esperanza, porque aquí Pedro ni siquiera lo había negado. Entonces no es sobre un hombre, es sobre una declaración. Pero en ese orden de ideas, ellos tomaron esto y olvidaron lo que dice la palabra. Mateo capítulo 23, versículo 10 y 11 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Porque el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No debo buscar ser llamado ¿qué? Maestro. Pero en Mateo 23, 8 y 9 dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está ¿en dónde? En los cielos. Hablando de cómo se le puede llamar a un hombre papá o papa o padre. Entonces a este hombre se le atribuye un papado que no es real. Entonces este hombre recibe atributos que no son y recibe calificativos que no son. Por ejemplo, se le conoce como el Santo Padre. ¿Sabe? Yo no sé qué pensará Dios que a alguien se le llame el Santo Padre cuando la Biblia dice que, hablando de religión, no hablando de filiam, de familia, no le llames papá a nadie. Entonces, yo no sé Dios qué pensará que a alguien aquí en la tierra se le diga santo y se le diga padre. Y vuelvo y lo digo, lo estoy diciendo con respeto y me toca asumirlo, porque o si no, ¿cómo van a aprender esto? Le cuento algo más acerca de esto. Una vez al Señor le vinieron a decir maestro bueno y él dijo, un momento, no me llames bueno porque no hay ni uno bueno sino ¿quién? Solo Dios. Marcos 10, 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahora, si el Señor no quería que le dijeran bueno, ¿cómo vamos a permitir que a una persona le digan santo y le digan padre? Ok. Ahora, también le dice su santidad. Wow, qué miedo esto. Pero también tenemos unas palabras como sumo pontífice. La palabra sumo pontífice viene de una palabra pontificis maximus y significa persona muy elevada. La palabra pontífice lo vamos a dividir en dos. Pons, que significa puentes, y faceres, que significa hacer. Pons significa puentes y faceres significa hacer. Entonces, pontífice significa persona que hace puentes. ¿Con quién? Con Dios. Ahora,
pontífice máximo, significa el puente más elevado con Dios. Ahora, esto nos vinieron enseñando entonces que había gente, mejor dicho, casi sobrehumanos, y esto no es real. Entonces todo este engaño, todo esto radica en una mentira y de ahí comienza un papado. Se dice que el primer papa fue Pedro y entonces sobre Pedro se fundó la iglesia, que es totalmente absurdo y es totalmente falso, con toda falsedad. Ahora, ¿qué ocurre aquí? La iglesia comenzó a enseñar que este hombre tenía atributos casi divinos. El hombre, el papa de su momento, podía decir quién salía o quién no del purgatorio a través de pagar unos responsos o a través de pagar unas bulas o a través de pagar unos tributos. Hay un gran reformador del cristianismo evangélico protestante llamado John Wycliffe. John Wycliffe en el año de 1300 estaba muy molesto porque la iglesia católica en Inglaterra, a la gente que tenía propiedades y fallecía, que no le dejaba algo a la iglesia, le quitaban por derecho sus propiedades y la iglesia comenzaba a expropiar y a quitar cosas para ellos, y John Wycliffe comenzó a oponerse y fue un claro ejemplo de que él nunca estaría de acuerdo con el tema de las indulgencias, y entonces comenzaba a copiar textos de la Biblia, a pegarlos en las puertas de las catedrales y comenzó a hacer una cantidad de cosas en contra de eso. Ahora, el que iba en contra en ese momento era excomulgado. La iglesia decía, esa persona se pierde. Ellos decidían quién se pierde, ellos decidían quién se salva. De hecho, le voy a decir esto para que nos involucremos todos. Los cristianos evangélicos somos iguales. Somos iguales. Nosotros vemos a un ateo y lo juzgamos y decimos, ese se va a perder. ¿Y usted qué va a saber? Vemos a una persona vestida de negro y con un aspecto que no nos gusta y lo juzgamos y lo condenamos, de hecho. Vemos a una prostituta, vemos a un travesti, vemos a una persona y nosotros somos a veces tan culpables de hacer lo mismo que se hacía años atrás como se hace hoy en día. Hay una frase por allí que un día me impactó, hablando del ateísmo, no sé cuándo les alcance a hablar del ateísmo, pero detrás de un ateo siempre hay un dolor hacia Dios por alguna razón. Mucha gente que es atea fueron cristianos fervorosos o estuvieron en colegios religiosos, fueron abusados sexualmente, maltratados, tuvieron padres que los castigaban usando la Biblia y odiaron a Dios por eso. Y hay una frase de ateos que me impactó, y es que decía lo siguiente, decía, nunca un ateo me ha mirado mal por no creer en el diablo. Sin embargo, un cristiano siempre me ha mirado mal por no creer en su Dios. Y nosotros somos así. Si somos así, somos a veces inquisidores y a veces cometemos los atropellos que la religión por cientos de años ha cometido con la gente. Ahora, ¿qué más pasa con este tema del papado? Permítame decirle algo más. En ese orden de ideas, esta persona se creía que era el sucesor de Cristo en la tierra, o se creía que era la mano derecha de Cristo aquí en la tierra. Y entonces se le dio unos poderes extraordinarios a esa persona. Y entonces usted imagínese ir a visitar a casi a Dios en la tierra, pues. Entonces todo el mundo aprendió a rendirle una pleitesía a la gente, a reverenciarlo. De hecho, el poder de la iglesia tradicional quitaba y ponía reyes. La iglesia tradicional era riquísima, de hecho todavía lo es. La iglesia tradicional está envuelta en cantidad de escándalos de plata en el Banco del Vaticano, plata de la mafia italiana, está envuelta en cantidad de escándalos sexuales a nivel mundial, una cantidad de cosas que lo único que han perjudicado es el reino de los cielos. ¿Por qué mucha gente no quiere creer? ¿Por qué hay un alto índice de ateísmo en países como España? Por el mal testimonio de los representantes de Dios en la tierra. Voy a terminar hoy allí, lástima. Pero mañana, si Dios nos presta la vida, seguimos. No se trata de ofender, se trata de aprender. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora, bendigo tu nombre. Y te pido, Señor, que podamos aprender bien para que así mismo podamos enseñar. Permítenos, Señor, tomar todos los correctivos en nuestra vida y permítenos, Señor, conocer verdaderamente el reino de los cielos. Perdónanos por toda la mala publicidad que le hemos hecho a través de nuestras obras y vida. Perdónanos por nuestro mal testimonio que han alejado a nuestras familias de ti. Perdónanos por no vivir la palabra como debiéramos. Perdónanos por ser hipócritas, falsos, de doble ánimo delante de ti. Perdona, Señor, toda incapacidad, Señor, de reconocer que nos hemos equivocado. Perdónanos por levantar reinos humanos en tu nombre
y por cometer atropellos usando la palabra. Perdónanos, Señor, por todas las veces que la palabra ha sido usada para mal, para destruir, para fomentar lo malo. Perdónanos, Señor. Este no es el reino de los cielos. Así que te pido que un nuevo reino, el verdadero, sea implantado en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.